Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien, ¿sí? Espero con ganas de comenzar una nueva clase. Vamos a comenzar hoy con la clase del día. Es una clase que tuvo un tema bastante controversial y que nos afecta a todos. En algún momento de nuestra vida nos atraviesa. El tema del día de hoy es familia. A decir verdad, ¿sí? Familia. Si uno quisiera responder, por ejemplo, ¿qué es una familia? Si quisiera encontrar una definición acerca de este tema, la respuesta no sería nada sencilla de dar. ¿Por qué? Y porque dependería de un montón de variables, de un montón de marcos teóricos. La verdad que es muy difícil dar una definición de familia que además nos cierre a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque cada uno de nosotros va a tener sus puntos de vista, sus propias vivencias, cada uno de nosotros va a tener su propia experiencia, sus propias creencias, nuestra propia cultura, nuestra propia tradición, ¿sí? Y además la propia formación. No es lo mismo una familia para un marco religioso, que uno sociológico, que uno va cambiando, uno psicológico, van cambiando la mirada acerca de lo que es la familia. Entonces, dijimos por muchas variables, ¿sí? Ya nombramos unas cuantas y además por diferentes marcos teóricos. Entonces, es muy difícil dar una definición de familia universal, que a todos nos convenza, que todos estemos de acuerdo o que ninguno de nosotros quiera variar, ¿sí? Nosotros vamos a partir de la definición de familia que da Enrique Pichon-Rivière, ¿sí? Este autor va a definir a la familia como un grupo, dirá él, el cual es modelo natural. ¿Cómo? Sí. Es un grupo que es modelo, no cualquier tipo de modelo, modelo natural. ¿Modelo natural de qué? Bueno, modelo natural de interacciones y comunicación. ¿Sí? Pichon-Rivière dice que la familia entonces es un grupo el cual es modelo natural que tenemos nosotros de interacción y comunicación en otros grupos. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué quiere decir este pensador con esto? Que la forma en la cual aprendemos a interactuar, ¿sí?, en la familia, esta manera que aprendemos de relacionarnos en la familia, de comunicarnos, de interactuar con otros dentro de nuestra familia, así será, por lo menos en un primer momento, la forma en la cual nosotros interactuemos con otros grupos. ¿Sí? Es decir, si en la familia aprendimos a vincularnos a los gritos, cuando salga de mi contexto familiar y vaya a otro grupo, voy a aprender o me voy a comunicar, o me voy a vincular a los gritos. Si en la familia aprendemos a vincularnos violentamente, obviamente voy a llevar esa forma que tengo de vinculación violenta a otros grupos. ¿Por qué? Porque así lo aprendí en la familia. ¿Sí? Esto no quiere decir que el sujeto el día de mañana no pueda modificar su situación. Sí, claro. Pero es lo que aprendió. Es lo que aprendió en la primera instancia. Es lo que vio en su contexto familiar y lo introyectó como algo correcto. ¿Sí? Como un aprendizaje. Se tiene que hacer de esta manera. Después vendrá la réplica. Cuando este niño salga de su contexto familiar y vaya en un primer momento a un jardín, y bueno, ¿cómo va a comunicarse? Y a los gritos se aprendió a comunicarse a los gritos en la familia. Nada más y nada menos porque a eso, o nada más o nada menos porque aprendió eso. Después se va a dar cuenta que existen otras formas de comunicación, que existen otras maneras de vinculación, que existen otras maneras de hacer las cosas, y de ser necesario tendrá que modificar de acuerdo al aprendizaje que haya tenido antes, tendrá que modificar su conducta. ¿Sí? Pero dijimos que este modelo natural de interacción y comunicación, ¿sí?, ¿a qué se refiere el autor entonces?
a esta idea de que la forma que aprendemos a interactuar en la familia será la forma en la cual nosotros interactuemos con otros grupos. Es por esto que dice Fillon-Rivière, que decimos que la familia es una creación de la cultura y se va a ubicar entre el sujeto y la cultura, cumpliendo un papel mediador. Va a mediar continuamente entre los sujetos y la cultura, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a estar señalando desde el lugar de mediador lo permitido y lo prescripto, ¿sí? Va a estar continuamente señalando. A este grupo familiar, a este grupo, ¿sí? A esta familia, el mismo autor, ¿sí? También lo llama grupo primario. ¿Y qué es un grupo primario para él? Es el que permite a los miembros crecer y formarse como individuos autónomos y libres, ¿sí? Entonces, el autor dice, además, ¿sí? De ser un modelo natural, es un grupo primario. Es decir, es ese grupo al cual le permite al individuo, es ese grupo al cual le permite al sujeto crecer, formarse de forma autónoma y libre. Y sigue diciendo el autor, los integrantes de este grupo, desde su nacimiento, conocerán y experimentarán dentro de una familia, límites, negociaciones, reconocimientos, frustraciones, relaciones entre iguales, cooperación, competencia, y podemos seguir enumerando lo que estos niños en este momento estarán aprendiendo. Yo no sé ustedes, yo tengo una niña chiquitita de años, de jardín de infantes, 5 años tiene, que ya vos le decís, María Paz, anda a ordenar la pieza. Ella te dice, yo ordeno la pieza, pero comemos helado. María Paz, junta tal cosa o anda a bañarte. Bueno, yo me baño, pero después juego con tal cosa. Aprenden a negociar los chicos en este contexto familiar, ¿sí? Hay veces que esas negociaciones serán favorables, hay otras veces que uno le dirá, te vas a bañar igual y no vas a jugar nada. Pero los chicos aprenden a negociar, ¿sí? Dijimos que la definición de familia dependía muchas veces de los diferentes marcos teóricos. Y uno de esos marcos teóricos sobre los cuales nosotros vamos a trabajar, no quiere decir que sea el único, sino sobre el cual nosotros hoy vamos a estar trabajando, es el de la sociología, ¿sí? ¿Qué entiende la sociología por familia? Dirá que una familia es un conjunto de personas que están unidas por lazos de parentesco. Y esos lazos de parentesco pueden ser de dos formas, ¿sí? ¿Cuáles son los principales lazos de parentesco? O los vínculos por afinidad o los vínculos por consanguinidad, ¿sí? Repito la idea. Una familia es un conjunto de personas unidas por lazos de parentescos. Los principales lazos son los vínculos por afinidad y los vínculos de consanguinidad. ¿Cuál es un vínculo por afinidad dentro de una familia? Un matrimonio. ¿Nos une la sangre? No. Hay afinidad en esta pareja. ¿Cuáles son los vínculos de consanguinidad dentro de una familia? De padre a hijos, entre hermanos, de abuelos a nietos, de tíos a sobrinos, ¿sí? Jamás caducan estos lazos de consanguinidad, ¿sí? Son para siempre. Ahora bien, el operador socioterapéutico deberá tener en cuenta al momento de insertarse en una familia aspectos sumamente importantes, como por ejemplo la estructura familiar, es decir, el modo de interacción existente entre los miembros de la familia.
Es decir, todo lo explícito y lo implícito. Lo explícito y lo implícito ¿de qué? De sus reglas, de sus normas, ¿sí? Sobre todo el grado de regularidad de las relaciones y de los hechos cotidianos. Estas familias tienen funciones. Cuando hablamos de funciones dentro de la familia, hablamos de procrear, por ejemplo, del cuidado y la socialización de los niños. Y cuando hablamos del cuidado, hablamos del sustento, de la educación, de la salud, de la vivienda. Esta familia va a ser transmisora. ¿Transmisora de qué? Transmisoras de ideología, de moral, de valores, de cultura. Y dentro de esta transmisión que va a tener la familia, va a tener diferentes tipos de funciones, ¿sí? La función biológica, la función psicológica, la función social, la función económica y la función axiológica. Cuando hablamos de la función biológica, vamos a hablar de la función asociada a lo que sería la reproducción y la perpetuación de la especie. Cuando hablamos de funciones psicológicas, hablamos de una situación emocional y afectiva. Cuando hablamos de función desde el punto de vista social, hablamos de la idea de reproducir un sistema sociocultural. En cambio, cuando hablamos de la función económica que tiene una familia, vamos a estar refiriéndonos a la satisfacción de las necesidades básicas de los integrantes de este grupo. En cambio, cuando hablamos de la función axiológica, hablamos de la reproducción, ya no de la reproducción y perpetuación de la especie, sino que hablamos de la reproducción de valores y principios. Teniendo en cuenta todo esto, comienzan a surgir entonces los diferentes tipos de familia. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, dibujen una familia, y les diría tiempo para que la dibujaran, al rato seguramente aparecerían los dibujos de cada uno de ustedes. En un dibujo puede estar mamá, papá y 2 hijos. Otro dibujo podrá ser mamá, papá, los 2 hijos y un perro. Otro dibujo, mamá, papá, los abuelos y los nenes. Otro dibujo podrá ser solo mamá con sus hijos, o solo papá con sus hijos, o papá o mamá con los hijos, con primos y sobrinos y abuelos. Va cambiando esta constitución familiar. Algunas familias aparecerán dibujadas con casas, otras sin casas, otras con árboles, otras sin árboles. Va cambiando esa idea de familia que tenemos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma idea, habíamos dicho, de lo que es una familia. ¿Sí? Hemos estado atravesados por la cultura y por nuestras propias vivencias. Cuando hablamos de diferentes tipos de familia, ¿sí?, podemos hablar de cientos. Lo que hacemos nosotros, acotamos siempre teniendo en cuenta un marco teórico. Si no, imagínense que sería infinita. Nosotros, como ya comentamos hace un ratito, vamos a tener en cuenta la mirada de la sociología. Según la sociología, los tipos de familia que existen son, por un lado, la familia nuclear o la familia moderna, después familias ensambladas, familias extensas, familias monoparentales, clanes, y suma otros tipos de familias. Por ser otros tipos de familias, no son ni más ni menos importantes que las anteriores mencionadas, ¿sí? No hace una clasificación de cuál de todas estas familias es más importante, entonces la nombro primero. No hay un orden. Y estos otros tipos de familias no son menos importantes que las familias extensas, que aparecen citadas anteriormente, ¿sí? Indistintamente del orden, dice el autor, existen diferentes tipos de familias.
La primera familia o el primer tipo de familia que vamos a ver, la familia nuclear o la familia moderna, es decir, padre e hijos. Esta familia se va a caracterizar por un matrimonio monógamo, en primer lugar, ¿sí? Matrimonio monógamo con sus hijos. Yo, haciendo un poco de chiste, le llamo la familia de Chiqui, ¿sí? La familia de revista. Esas familias que vemos nosotros hojeando una revista que aparece en la publicidad de la ropa de venta de ropa de niños, de esta marca Chiqui. Entonces vos ves la foto, está mamá, papá, los dos nenes impecables, o los tres nenes impecables, todos en la fotito, y el labrador. Pues no puede faltar el labrador. No es cualquier perro que hayamos dibujado. Es un labrador, ¿sí? Entonces esta idea de familia nuclear o familia moderna. Mamá, papá, todo ordenadito. Los hijos, hasta un perrito tenemos. Todo prolijito. Matrimonio monógamo. El segundo tipo de familia de la que habla la sociología es la familia ensamblada. Es decir, acá no hay un matrimonio monógamo en primeras nupcias, como era la anterior. Acá hay parejas en segundas nupcias que pueden tener hijos o no juntos, que pueden tener hijos o no de antemano, de antes de formar esta familia. ¿Sí? Estas son las familias que podríamos decir también los míos, los tuyos y los nuestros. Una pareja que uno de sus integrantes puede tener justamente una primera historia de pareja, una primera familia, que después no haya funcionado, no funcionó, una primera familia en realidad, y el otro integrante de la pareja también puede haber tenido una familia anteriormente, o no, uno sí y el otro no, o los dos tuvieron parejas anteriormente y empezaron a conformar familias, por lo tanto pueden tener hijos por separados, ¿sí? La mujer tener sus hijos, el hombre tener sus hijos y además tener hijos en común. Esto es lo que llamamos familias extensas, ¿sí? Parejas en segundas nupcias, ¿sí? Que pueden tener hijos de antes de formar esta familia con otras parejas o hijos entre ellos. Por eso decimos los míos, los tuyos, los nuestros, ¿sí? Otro tipo de familia serían las familias extensas, es decir, además de las familias nucleares, incluirían otras generaciones. Incluirían los abuelos, los tíos, los primos. Este tipo de familias se caracterizan por reunir 3 generaciones bajo un mismo techo, decimos. Pero cuando hablamos de techo, no hablamos explícitamente de una casa, sino de un predio. Estas familias se caracterizan por reunir 3 generaciones dentro de un mismo predio. ¿Sí? Por ejemplo, son estas familias que han comprado un terreno. Los abuelos, los primeros fundadores del barrio, compraron un terreno y construyeron su casa adelante, a la calle. Cuando se casó uno de los hijos, le dio la parte de arriba de la casa para que construyera. Cuando se casó el otro, le dio la parte de atrás para que construyera. Entonces tenemos a los abuelos viviendo adelante, a un hijo viviendo arriba, al otro hijo viviendo atrás. O sea, tenemos 3 familias ahí prácticamente, o una familia extensa. Pero después están los nietos, que pueden o construir arriba de la casa del fondo, o en el medio del terreno si es grande y lo permite. ¿Sí? Miren cómo tenemos varias generaciones ya empezando a convivir dentro del mismo predio, dentro de del mismo terreno. También era común escuchar hace tiempos atrás, cuando mis abuelos eran jóvenes, ellos compraban un terreno, y después en esa época, y después el hermano compraba el terreno de al lado, y el primo el terreno de la vuelta, y había muchos familiares en el barrio viviendo. Esto también corresponde a esta familia extensa, y era común que haya puertitas en los fondos de la casa, en los patios, para que se pasaran de terreno a terreno sin tener que salir adelante. Si los 2 hermanos compartían medianera, o madre e hijo, padres e hijos compartían medianera, puertas internas en los terrenos pasaban de un lado para el otro, ¿sí? Acá también estaríamos hablando entonces de familias extensas. Existen otros tipos de familias,
que son las monoparentales. Acá es un solo padre, ¿sí? Un solo progenitor, una sola madre, con sus hijos. ¿Sí? Después existen los clanes como tipos de familia. Y acá ya los clanes, lo que tenemos que destacar, que los clanes son la primera organización multifamiliar. Varias familias viviendo juntas, ya no es una familia o un tipo de familia. Varias familias viviendo juntas. Esto es muy común, si uno podría decir, en tribus africanas, en pueblos originarios, pero existen estas organizaciones multifamiliares urbanas, como por ejemplo podría ser la comunidad gitana, ¿sí? Donde, si bien es importante los lazos sanguíneos, también se dan estos lazos, ¿sí? ¿Se acuerdan de unión que había? Estos lazos que tenían que ver con la afinidad, no solamente con la consanguinidad. Si bien existen los lazos de consanguinidad, ¿sí? Los lazos de afinidad son importantes. Donde una familia adheriera a otro y comenzarían a formar entre varias familias este clan. Siempre los clanes tienen como una familia referente, ¿sí? No sé, los Fernández. Y sobre este clan de los Fernández comienzan a asociarse, a agruparse, a juntarse otras familias que, si bien no son de apellido Fernández, adhieren a este clan. Entonces comienzan a integrar esta familia. Existen, como le dije, otros tipos de familia que no tienen que ver con los lazos sanguíneos, sino con los sentimientos de convivencia y solidaridad. Ahora, cuidado, porque cuando hayamos dicho que hay otros tipos de familia y no tengan un nombre específico, ya dijimos, no son ni más ni menos importantes que otras. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a volver al autor, a Pichon Rivière. Pichon Rivière sigue diciendo que la familia es una estructura básica que se va a componer del interjuego de los roles diferenciados: madre, padre, hijo. Y también hace su clasificación, Pichon Rivière. Va a hablar, por un lado, de familias aglutinadas o eliptoides, las llama él, y por otro lado, de familias esquizoides. ¿En qué consisten? ¿Qué características tienen las familias aglutinadas o eliptoides? Bueno, están atadas a la tierra. Son familias que no migran. Familias de estructuras cerradas, rígidas, ¿sí? Son familias que no resulta fácil entrar. Son familias resistentes, ¿sí? El nuevo integrante se lo ubica siempre en un estatus de inferioridad. Tiene que pagar derecho de piso, es el nuevo. No es que lo recibimos con los brazos abiertos. Sos el nuevo, paga derecho de piso. Y después están las familias esquizoides. Este tipo de familias tiende a la disolución, tiende a la ruptura de manera progresiva de sus vínculos, ¿sí? Es decir, sus integrantes comienzan a migrar, comienzan a romper vínculos. ¿Ha pasado algo que lleva a que los integrantes se peleen? No, no ha pasado nada. Simplemente que estos vínculos, por diferentes motivos, se van, ¿sí?, gastando, desgastando. Entonces lleva a la ruptura de estos lazos, ¿sí? Ni se pelearon, ni hubo problema de herencia, ni nada de eso. Se fue dando como un desgaste natural, podríamos decir. Otro tipo de clasificación que podríamos utilizar son las familias funcionales o disfuncionales. Cuando hablamos de familias funcionales, vamos a estar hablando, ¿sí?, de esas familias cuyos miembros han aprendido a cumplir con sus responsabilidades. Los miembros de estas familias funcionales, ¿sí?, han aprendido a dar y a recibir amor. Hay respeto entre sus miembros, una comunicación adecuada, se apoyan unos a otros,
enfrentan los conflictos con una adecuada madurez, ¿sí? Los roles y las funciones que cada uno llevan a cabo son pertinentes, se escuchan unos a otros, ¿sí? Se habla de manera clara, se aceptan las diferencias, se aceptan los desacuerdos, se aceptan los errores de cada uno, ¿sí? Con juicio crítico, no criticón, crítico. Se acepta la individualidad y se ve como algo fructífera. Que yo piense diferente al otro está bueno. Se promueve la madurez en una familia funcional. Todos pueden mirarse a la cara cuando hablan. Hay armonía en las relaciones. Eso no quiere decir que no haya discusiones, que uno no se pelee. Pero la relación se mantiene armónica. Uno puede discutir y te discutís y después terminaste de discutir. Pudo haber un enojo, pero al otro día era todo bien. Y la vida sigue y la relación sigue. No le hiciste la vendetta a tu hermano o a tu vieja. Son familias donde se demuestran y se manifiestan mucho el contacto físico con unos a otros. Abrazos, se tocan, se agarran. Se hacen planes juntos, ¿sí? Los integrantes disfrutan de compartir tiempo juntos. Son honestos, son sinceros entre ellos. Estas serían algunas de las características de las familias funcionales. Uno las escucha así todas juntas y dice, chao, fui. No aplico nunca una familia funcional, ¿no? Escuchando todo esto. Vamos a ver en realidad también cuáles son las características de las familias disfuncionales. Cuando hablamos de familias disfuncionales, hablamos de esas familias cuyos padres o uno de los padres se sienten, por ejemplo, íntimamente presionados a cumplir con su tarea. También hablamos de dificultad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales de cada uno de los miembros de la familia. Muchas veces puede existir el deseo de encargarse y proteger a los niños. No se sabe o no se entiende claramente cómo hacerlo. O sea, está el deseo, pero estas familias disfuncionales no saben cómo hacerlo de forma natural, cómo hacerlo de forma espontánea. Los miembros de una familia disfuncional generalmente son personas psicológicamente rígidas, exigentes, críticas, desalentadoras, tratan de imponerse a los demás, ¿sí? Mientras asignan cerradamente sus criterios a los demás. Y al hacer esto, ¿qué ocurre? Se destruye la comunicación y la expresión natural. Y la personal también. Pues si destruye la expresión natural, la personal también, ¿sí? Entonces cada uno de los miembros de esta familia quedan anulados. Se anula su desarrollo como persona. Cuando hablamos de características disfuncionales, ¿de qué estamos hablando? O de familias disfuncionales que reconocen sus características, ¿de qué estamos hablando? De padres avaros, de padres desafectivizados, ¿sí? Padres que no dan el amor necesario, padres que no piensan en el bien común, padres ausentes por más que físicamente estén presentes, padres vengativos, con desprecios, carentes, con críticas excesivas, padres con conflictos permanentes, divorciados o no, padres en conflictos permanentes, ¿sí? ¿Qué más? Padres que se deben separar y no se separan por una mirada social, ¿sí? No lo hacen por el extracto social. Padres que se sostienen desde el espanto, desde el horror, por lo tanto existe esta codependencia. Falta de respeto entre los miembros de la familia, falta de límite, falta de autoridad, trato injusto a uno de sus miembros, ¿sí? Esto que va a ocurrir, que se vaya erosionando la autoestima, que vaya surgiendo la estigmatización, ¿sí? Trato desigual o injusto debido al sexo, la raza, la posición económica. Machismo, por ejemplo, entre acá. La nena tiene permitido salir hasta las 12
y el nene tiene permitido volver a cualquier hora. Son mellizos, tienen la misma edad, pero uno tiene permitido por ser la nena por ser nena y el nene por ser nene. Aquí hay un trato totalmente desigual dentro de la familia. La nena cuando llega del colegio tiene que ponerse a hacer las tareas del hogar y el nene se puede tirar a mirar la televisión, porque el nene es el tigre de la familia. Entonces que se tira a ver la tele el nene. Y la hermana que limpia la casa y que haga cumpla con sus obligaciones. ¿Estamos? Trato desigual es esto, que quede claro. Signo de familia disfuncional. Otras características de familias disfuncionales: conflictos sin mediación alguna, crisis sin resolver, esto va a generar caos, celos, comportamientos controladores, comportamiento sexual anormal, adulterio, promiscuidad, incesto, mala elaboración del complejo de Edipo, niños con miedo a hablar, con miedo a expresarse, a contar lo que les pasa, ¿sí? Miembros de la familia que reniegan unos de otros, ¿sí? Se niegan, ¿sí?, a estar juntos en público. No sé, vos sos hermano de, no, vos sos el hijo de, no. Reniegan de su familia. Padres que ridiculizan a sus hijos. Disfuncionalidad social o aislamiento social en relación con otras familias cerradas, ¿sí? Apatía por parte de alguno de los miembros de la familia. Podemos ir dando características porque creo que quedó claro a qué nos referimos cuando hablamos de una familia disfuncional, ¿no? Otra clasificación que podemos encontrar y que está en el material de estudio es la relación o es la relacionada a las estructuras familiares. Entonces va a hablar de una estructura débil, de una estructura flexible, de una estructura rígida. En las estructuras débiles no hay reglas explícitas. En las flexibles, las reglas impuestas permiten justamente encontrar variantes a llevar a cabo según el momento en el cual se estén desarrollando. Después están las estructuras rígidas. Las reglas no permiten excepciones al margen de las circunstancias familiares. Un dato que uno debe tener en cuenta es que el OST va a determinar si las familias están o no están atravesando una crisis, ¿sí? ¿Qué características, qué datos, qué indicadores tendríamos que tener en cuenta para saber si estamos en presencia de una crisis con la familia? El aumento de los malos entendidos, las conductas estereotipadas, el aumento de reproches, las alteraciones de la vida sexual, los síntomas en los hijos, el desacuerdo en temas en la toma de decisiones, la presencia de conductas conflictivas, ¿sí?, violencia, infidelidad. Cuando hablamos de crisis, lo hacemos siempre en referencia, entonces, a la ruptura de un orden dado, ¿sí? A ver, se despiertan en la familia temores ante un futuro que parece incierto, ¿sí? No sabemos qué va a pasar. Por lo general, el sentimiento que acompaña a la crisis son los sentimientos de desesperanza, de agotamiento, de agobio. Y cuando hablamos de crisis también podemos hablar de diferentes tipos de crisis. Existen crisis cíclicas y no cíclicas. Dentro de las crisis cíclicas vamos a encontrarnos con las crisis vitales y las evolutivas. ¿Cuáles son las crisis vitales? Las que están ligadas a las fases de la vida, al pasaje de una fase a otra, como por ejemplo la adolescencia, la pubertad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de las crisis evolutivas, nos referimos a un acontecimiento dentro del ciclo vital, como por ejemplo el nacimiento de un hijo. No marca el pasaje de una fase a otra. Sí va a marcar un gran acontecimiento en nuestra propia vida, ¿sí?,
Es una crisis evolutiva, pero no marca ningún pasaje. ¿Sí? Dijimos el nacimiento de un hijo, algún problema de salud, la pérdida de la vista. ¿Sí? Estos serían las crisis cíclicas. Pero además dijimos están las no cíclicas, que son las accidentales. Una mudanza, la pérdida de un trabajo, ¿sí? Las que están vinculadas al orden social, al entorno. Bien, hasta acá, la clase del día de hoy. Recuerden, chicos, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, siempre en los videos, ¿sí? Muy buena clase, muy buena jornada.